A comunión con Dios he sido invitado. Jesús, el precio por mí ha pagado. El día de celebración se intensifica. La iglesia a su cuerpo le adora y en su palabra se edifica. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, amigos que siempre nos acompañan en esta transmisión de Perspectiva Bíblica, que miércoles a miércoles tenemos el gozo de estudiar la palabra de Dios por medio de series. Y estamos iniciando, tal y como lo prometimos la semana pasada, una nueva serie, y esta es la serie de las disciplinas espirituales para la vida cristiana. Oramos y comenzamos inmediatamente diciendo nuestro desafío del mes de julio, que ya hoy tenemos que comenzarlo a repasar. Oremos. Bendito Dios, estamos agradecidos contigo por la bendición de poder estudiar tu palabra y también podernos acercar a nuestros hermanos de las congregaciones CBI en las que han dispuesto, las que han dispuesto en su corazón estar unidos en esta transmisión, y los que después estarán recibiendo tu instrucción a través de esta transmisión en diferido. Oramos en el nombre de Cristo que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, tanto los que enseñamos como los que aprendemos y escuchamos. Somos edificados en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Julio, comenzamos el segundo semestre del año. Se nos está yendo el año, hermanos. Tenemos que seguir aprovechando cada oportunidad que tenemos para memorizar las Sagradas Escrituras y también para ser desafiados por ellas en nuestra vida. Colosenses 1:10, ahí estará en su pantalla también, pero ya ustedes recibieron en sus dispositivos para que lo estén permanentemente compartiendo y estudiando este versículo que hoy nos bendice el Señor. Colosenses 1:10. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Colosenses 1:10. Y a través de estas perspectivas, nosotros estamos aprendiendo a conocer a Dios más y más. Y este es el desafío. Mantengámonos, por favor, muy conectados con la palabra del Señor para aprender más y más. Y bueno, voy a darle la buena noticia cuando estemos ya dando los anuncios al final de esta tarde. Así que no se despegue y reciba la primicia de información que le tengo para seguir siendo edificados en la palabra del Señor. Disciplinas espirituales para la vida cristiana. Si usted es creyente de ya algunos tiempos, habrá recibido un discipulado en su iglesia, de donde viene, de donde nos visita, de donde nos escucha. Y si no es un creyente de años, es un creyente recién convertido al Evangelio y es recién salvo por la gracia de Jesucristo, es importante que usted entienda y asimile y adopte las disciplinas espirituales para la vida cristiana. La vida cristiana no se desarrolla por accidente, sino que se debe desarrollar a través de un proceso. Déjeme que compartamos inmediatamente lo que nos dice las Sagradas Escrituras en Primera de Timoteo, capítulo 4,
versos 7 y 8. Primera de Timoteo 4, 7 y 8. ¿Listos? Yo les leo en la Nueva Traducción Viviente. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Algunos de nosotros necesitamos leer estos dos versículos como los hemos estudiado o aprendido en la Reina Valera. Por eso déjeme, por favor, leérselos en esta versión, en la Reina Valera 1960. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ejercítate para la piedad. En la Nueva Traducción Viviente nos lo pone: entrenarse en la sumisión a Dios. En lugar de eso, entrénate para la sumisión de Dios. Primera de Timoteo 4:7. Entrénate para la sumisión de Dios. Le vuelvo a repetir mi pensamiento inicial. La vida cristiana no se puede desarrollar por accidente. No podemos confiar el desarrollo de nuestra vida espiritual de manera casual, de manera no prioritaria, cuando tenga tiempo, cuando se pueda. Es que no me dan ganas. Si usted ya tiene sus años de haber recibido a Cristo en su corazón, se recordará que en el proceso de discipulado con el que uno iniciaba en el camino de la vida cristiana era a través de la palabra hola, de hola, ¿qué tal? Hola, hola, H-O-L-A. Era un acróstico, es un acrónimo muy fácil de recordar. Yo ya estoy peinando canas en la vida cristiana. Ya tengo mis añitos. Yo recibí al Señor Jesucristo a mis 7 años y medio de edad. Y lo recuerdo muy bien. Recuerdo el momento en el que recibí al Señor. E inmediatamente me llevaron a un programa de discipulado en mi iglesia. Era muy sencillo, lo voy a poner de esa manera, y me lo enseñaron de esa forma, del hola, del acróstico o el acrónimo hola. Esto era para empezar a asimilar las disciplinas de la vida cristiana, de las disciplinas espirituales para mi vida cristiana que en ese momento entendía. Yo lo recuerdo. Hola, hablar a otros de mi fe, orar con Dios, leer la Biblia, asistir a la iglesia. Hola, hablar a otros de mi fe, orar, que es hablar con Dios, leer la Biblia, asistir a la iglesia. Hola. Y con eso yo estaba constantemente recordándolo. En la iglesia, que era una iglesia del Evangelio completo, me recuerdo muy bien, en la aldea donde yo vivía con mi mamá. Y entonces ahí el pastor nos decía, hola, y todos teníamos que decirle, hablar a otros, orar con Dios, leer la Biblia, asistir a la iglesia. Y lo teníamos que cumplir.
En la iglesia acostumbraban a que nos preguntaban, a ver, ¿cuántas Biblias hay en la iglesia? Y uno tenía que levantar su Biblia y las contaba el pastor. Ay, de aquel hermanito o hermanita que se atreviera a no llevar Biblia a la iglesia. Luego preguntaban, capítulos leídos. Yo apenas empezaba a leer y a escribir. Yo miraba que los hermanos a mi alrededor, 1, 4, 10, decía la hermanita que siempre leía más de la cuenta, digo yo, 10, y la admiraba muchísimo, 10 capítulos. ¡Wow! ¡Qué bárbara esa hermana! Ya debería estar en el cielo. Pero como yo no podía mentir, ay de mí si yo mentía, porque mi mamá lo iba a descubrir. Siempre me decía, se te nota en los ojos que estás mintiendo. Yo no sé cómo le hacía a mi mamá, nunca me dio su secreto. Entonces, como ni siquiera un capítulo leía, yo decía uno, pero dentro de mí decía versículo, que era lo que yo había podido leer. Me gustaba leer los salmos. Hola, hay disciplinas y la vida necesita de disciplina. Recordará usted que hace 2 meses, eh, hace 4 meses más bien, empezamos a estudiar la serie Disciplina que Edifica. Y ahí hablamos abundantemente acerca de cómo es llegar a tener, ser parte de nuestro carácter, ciertos hábitos y costumbres que nosotros debemos de cultivar para llegar a ser personas disciplinadas, disciplina que edifica. Ahí hablamos un poco acerca de las disciplinas espirituales y le prometí que haríamos una serie en la que hablaríamos específicamente de cada una de ellas. Entonces, no deje el desarrollo de su vida espiritual a un accidente, por favor. No lo deje. No lo hágalo de manera intencional. Y aquí vamos a aprender cómo lo podemos hacer. Si acaso alguno, el hola, no lo ha hecho nunca. Otros tienen otra manera de llamarle o de recordar las disciplinas espirituales, el ABC de la vida cristiana, el pasos firmes para ser un discípulo, es otra metodología. Yo estudié un diplomado con los navegantes, algunos de ustedes sabrán a qué me refiero. Los navegantes era una organización con sede en Colorado Springs que había desarrollado unos materiales fabulosos para convertirse uno en un discípulo. Y comenzaba con ese, pasos firmes para a la vida del discípulo. Bueno, aquí vamos a ver la propuesta de Donald Whitney, que escribió un libro que se llama así, Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Si usted se lo puede conseguir ya mismo en esas plataformas, no me patrocinan, sino yo le diría en cuál plataforma ir a buscar el libro. Lo recomiendo impreso, porque así usted puede tomar notas y llenarlo de post-it o de rayarlo, de subrayarlo, a manera que usted pueda estudiarlo junto con nosotros, a la par de que estamos compartiendo, enseñando acerca de este tema. Así que la salvación que es por gracia mediante la fe, el crecimiento espiritual requiere una participación intencional del creyente. Dios utiliza ciertos medios para conformarnos a la imagen de Cristo y estos medios son los que conocemos como disciplinas espirituales. Las escrituras nos promueven el crecimiento espiritual. No son un fin en sí mismas estas disciplinas, sino son herramientas que Dios usa para producir en nosotros santidad, madurez y comunión con Él. Si usted ya tiene estas 3 cosas, yo le invito entonces a que usted vea una serie de televisión de esos programas
streaming que tienen que hay que pagar, ¿verdad? Para poder ver alguna serie. Y cierre este dispositivo si usted alcanzó santidad, madurez y comunión con Él. ¿Cómo se alcanza eso? A través de las disciplinas espirituales. Yo le confieso, me propuse leer una vez al año el libro que le estoy mencionando, Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, de Donald Whitney. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque todavía no puedo decirle que soy un maestro o un diestro en cada una de las disciplinas. Unas me cuestan más que otras. Unas me es muy fácil en una temporada de mi vida y las otras las dejo rezagaditas por ahí. ¿A qué se refieren las disciplinas? Bueno, se refiere a lo que Pablo nos está diciendo: ejercítate para la piedad. O, como nos lo dice en la Nueva Traducción Viviente, entrénate para la sumisión a Dios. 1 Timoteo 4:7. Le voy a invitar a que usted tenga en la punta de su lengua 1 Timoteo 4:7. Entrénate para la sumisión a Dios. 1 Timoteo 4:7, que vamos a estar estudiando durante estos 2 meses, a la par del desafío de julio, que ya lo leímos, que ya lo empezamos a memorizar, y a la par también del desafío de agosto, que lo vamos a tener en Filipenses capítulo 2, versículos 4 y 5. Entonces, a la par de esos 2 versículos, de los desafíos de julio y agosto, usted va a tener en su memoria, en su meditación, 1 Timoteo 4:7, entrénate para la sumisión a Dios. Vamos a comprender por qué es necesario adquirir, abrazar, adoptar en nuestro caminar diario con el Señor las disciplinas espirituales. Vamos a comprender por qué son necesarias y vamos a descubrir en nuestro estudio, en nuestra meditación personal, cuál debe ser la motivación correcta para practicarlas. Ya le adelanté un poquito. Producir santidad, madurez y comunión con Él. Si ya lo tenemos, no tendríamos por qué estar estudiando las disciplinas y sencillamente practicándolas. Pero algunos, como su servidor, necesitamos todavía alcanzar más santidad, alcanzar más madurez y desarrollar más comunión con mi Padre Celestial, porque a eso vino Jesucristo, a deshacer la separación que había entre mi Dios y yo, que lo ocasionaba el pecado. Pero Cristo vino a reconciliarme con Dios. Bueno, comencemos entonces. El propósito de las disciplinas espirituales. Usted lo va a leer en el capítulo 1 del libro. La meta es la piedad, o, como lo pone la Nueva Traducción Viviente, la sumisión a Dios. Hablamos abundantemente sobre el significado de la piedad cuando estudiamos la disciplina que edifica, esa serie que estudiamos antes de la serie que acabamos de terminar. Y lo que afirmamos al decir el propósito de las disciplinas no es simplemente adquirir conocimiento bíblico. Cuando decimos la piedad o la sumisión a Dios es nuestra meta, lo que estamos hablando es hacer a un lado una religiosidad de nuestra parte y comenzar a crecer en donde yo comienzo a ver cómo yo estoy sometiendo mi vida a Cristo, cómo el dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu, empieza a ser más visible para mí mismo. Dejemos para los demás. Para mí mismo. Entonces, la piedad
Es una vida que refleja el carácter de Cristo en pensamientos, en palabras y en acciones. Mis hermanos, allá en la sede en Tegucigalpa se recordarán que hablábamos en muchas ocasiones, les enseñaba, yo les decía, hermanos, ¿y quién sabe mis pensamientos más que solo Dios y yo? Nadie más, ni siquiera Satanás sabe mis pensamientos. Lo que sí es que si yo le creo a las escrituras y yo le creo a las escrituras, es que yo lo que pienso va a bajar a mi corazón y cuando menos lo piense, voy a estar haciendo aquello que estuve contemplando en mi mente. El pecado nace a través de un pensamiento. Entonces, yo debo someter mi vida en mis pensamientos, en lo que hablo y en mis acciones a esa piedad divina que me va a hacer reflejar el carácter de Jesucristo. Mire cómo nos lo dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Este es uno de mis versículos favoritos porque viene justo detrás de uno que es bien predicado. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a los que conforme a su propósito han sido llamados. Eso es el 28. Y el 29 ya no le damos mucha importancia y hay una alta importancia, sobre todo en el tema de las disciplinas, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Nos eligió para que llegáramos a ser como Jesucristo. Si usted se recuerda, esa fue nuestra conclusión del mensaje, del último mensaje de la serie de sabiduría que edifica la semana pasada. Le dije que la manera en la como yo puedo demostrar que soy sabio es cuando yo empiezo a actuar por mí mismo y yo me doy cuenta que ya cada vez más me parezco a la manera en cómo Jesucristo me modeló que yo debía vivir en este mundo. Mientras tanto, yo debo de seguir creciendo en esa sumisión a Cristo porque yo tengo que llegar a ser como Él. Yo le mencioné la semana pasada para terminar y le dije, hasta que todos lleguemos a la estatura a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Me lo sé en la Reina Valera. Y es la forma en que lo puedo decir también, siempre lo estoy repitiendo, hasta que todos lleguemos, y a veces dejo de decir lo que todos, hasta que yo llegue a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Anhelo su crecimiento, hermano, pero si usted se queda atrás, yo voy a seguir adelante queriendo imitar a mi Señor Jesús. Pero no nos quedemos solo con lo que dice Pablo a los romanos. Veamos también cómo nos lo dice, se lo dice a los efesios, pero nos lo dice a nosotros. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Bueno, aquellos que saben que estoy usando más la Nueva Traducción Viviente, el versículo que me lo sé en la Reina Valera, se lo acabo de leer en la Nueva Traducción Viviente. Reina Valera, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, la Reina Valera pone esta implicación aún más puntual, a un varón perfecto. Y cuando dice varón no se está refiriendo que las mujeres están exentas. Cuando dice varón se está refiriendo a el género humano. Ese proceso continuará. Por eso es que me gusta la Nueva Traducción Viviente. Yo no puedo detenerme. Tengo que continuar. ¿Cuándo? ¿Cuándo me puedo detener? Cuando ya en la gracia Jesucristo me haya perfeccionado su obra en mí. Mi verso lema, Filipenses 1:6.
Dios desea que cada creyente sea transformado a la imagen de su Hijo. Y ahí es donde nosotros tenemos que estacionarnos y no movernos. ¿Ya se parece a Jesús? Bueno, entonces ya solo usted puede descansar y decir, esperar la venida de Cristo o esperar que se lo lleve a usted como Elías o que se lo lleve como Enoc o a través de la muerte. El crecimiento espiritual requiere un esfuerzo personal. No es tan fácil y usted y yo lo sabemos. La gracia de Dios no elimina la responsabilidad humana. Somos salvos. Gloria a Dios por ello. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero ahora tenemos que caminar hacia en donde nosotros estamos yendo a la imagen de Cristo. El creyente no puede producir santidad por sí mismo, pero sí puede colocarse en el camino donde Dios obra mediante sus medios de gracia. ¿Está en ese camino? La semana pasada dijimos que el camino es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si estamos en Cristo, entonces estamos en el camino para llegar a tener santidad, madurez y comunión con Él. Mire, un agricultor no puede hacer crecer la semilla. Lo que sí puede hacer el agricultor es preparar el terreno, sembrar, regar, cuidar lo que ya sembró para que pueda llegar a tener el fruto que espera. No puede, teniendo un pedazo de tierra, una su hectárea, una su manzana, no sé cómo sea la medida que usted use para decir un terreno cultivable. Usted no puede decir, ¡ala, cómo me gustaría aquí mi huerto de manzanas! Sí, lo deseo muchísimo. Y me cruzo de brazos y espero que aparezca de la nada. No va a pasar nada. Tengo que preparar el terreno, comprar la semilla, sembrarla, instruirme muy bien en qué debo de hacer, qué insecticidas, qué fertilizantes, cómo es la manera en que debo de preparar, en cuánto tiempo va a crecer el árbol de manzana, cuánto fruto me va a dar, cómo lo puedo vender. Todo eso. Bueno, el cristiano practica disciplinas espirituales mientras depende del poder de Dios para el crecimiento. Mientras hacemos todo eso en el terreno como agricultores, tenemos que esperar que lo que pasa en lo profundo de nuestro ser, como esa semilla que muere y se reproduce y crece una gran planta y da el fruto que debe de dar con el cuidado que el Señor nos está haciendo que nosotros tengamos. ¿Dónde está escrito eso? En la palabra de Dios. Así que vale la pena que nos preguntemos, ¿estoy creciendo espiritualmente de manera intencional? ¿Tenemos hábitos que favorecen nuestra comunión con Dios? ¿Ya he tomado como meta personal parecerme más a Jesucristo? Y si no, mis hermanos, estamos a tiempo para tomar esto en consideración. En segundo lugar, la necesidad de disciplina en la vida cristiana. Primero hablamos del propósito. Ya hablamos del propósito. Ahora hablemos de esa necesidad. Y para quienes vayan a comprar su libro, ustedes van a encontrar esta necesidad en el capítulo 2. La santidad no ocurre automáticamente. Aunque hemos sido justificados por la fe, seguimos luchando contra la carne. Le puedo asegurar que que eso está pasando conmigo. Ay, pero usted es pastor. Sí, pero soy persona. Soy un hombre común y corriente, tal y como usted lo es. No hay ninguna diferencia. La diferencia es que yo estoy dedicado a servir mi vida a tiempo completo con el Señor y usted está dedicado a servir su vida a tiempo completo a través de su profesión, de su trabajo. Igual, no hay separación. Usted sirve al Señor, pero bregamos con nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros tenemos que
tener ese reconocimiento. Sin ese reconocimiento jamás vamos a sentir la necesidad de adquirir esta disciplina para llegar a tener mayor santidad, mayor madurez espiritual y una mayor comunión con Jesucristo. Mire cómo nos lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Escuche bien cómo empieza con la Nueva Traducción Viviente. Esfuércense. Requiere una participación directa mía. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. De nuevo, el agricultor no se cruza de brazos para decir, aquí voy a esperar que una manzanas o naranjas o limones, algo, no importa, no me importa qué, algo que crezca aquí. Si lo que yo quiero ver es una vida sometida a Cristo, me tengo que esforzar. El escritor a los Hebreos llevó el camino de el esfuerzo de vivir en paz con todos, dice. Y la segunda parte es llevar una vida santa. A mí me parece muy interesante que él establezca que para tener una vida de santidad, debo de cuidar mis relaciones en casa, con esposa, con hijos, con los vecinos, en la iglesia. En cuanto depende de mí, yo debo de estar en paz con todos. Así es como lo pone la Reina Valera. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esfuércense. Ese seguir de la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente traduce ese vocablo como un esfuerzo personal. Así que la Escritura llama al creyente a buscar activamente esa santidad. Y de nuevo, el ejemplo es Jesucristo. Jesús mismo practicó las disciplinas espirituales. Tenía él la necesidad de practicar las disciplinas espirituales, de tal manera que lo vemos ahí en una interacción muy grata que nos hace pensar, si él, siendo el Hijo de Dios, desarrollaba esas disciplinas, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Mire lo que nos dice Lucas 5:16. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. La oración es una de las disciplinas espirituales. Lo leo de nuevo. Así que Jesús muchas veces, ¿cuántas? Muchas. ¿Cuánto sería eso? Muchas. Todos los días, muchas. A toda hora, muchas. Y eso, hermanos, no podemos dejar de estudiarlo. Estudiaba y citaba las Escrituras. Se recuerda cuando Jesucristo estaba era una fiesta, papá y mamá lo llevaron, María y José lo llevó, lo perdieron, él estaba en las Escrituras y estaba leyendo y haciendo preguntas y todos se maravillaban de la manera en cómo él dominaba las Sagradas Escrituras. Hay quienes dicen, ni modo, si es Dios, ¿cómo no iba a dominarlas? En el principio era el verbo. La Nueva Traducción dice la palabra. Y en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Así con razón Jesucristo, siendo la palabra, se sabía las Escrituras. Bueno, no olvidemos que cuando él vino a la tierra, vino enteramente humano. Entonces, él necesitó estudiar. Tenía sus programas de ayuno, que vamos a estudiar acá en esta serie. Participaba en la adoración pública, que la vamos a estudiar aquí en esta serie. Si el Hijo de Dios, lo vuelvo a decir, practicó las disciplinas, ¿cuánto más las necesitamos nosotros? La disciplina es la que nos va a llevar a una plena libertad. El mundo suele asociar la disciplina con restricciones, pero Whitney, a través de su libro y las Escrituras, nos muestran que la disciplina bíblica produce libertad espiritual. Por ejemplo, la disciplina de la oración
que la vamos a estudiar aquí en esta serie, fortalece la dependencia de Dios. La disciplina de la lectura y el estudio de la Biblia nos va a fortalecer la fe. La disciplina de la adoración nos va a fortalecer la comunión con Dios. Así que cuando vayamos profundizando en esta serie, en cada una de las disciplinas, usted vaya identificando cuál de estas disciplinas usted necesita fortalecer durante esa semana que estaremos estudiando cada una de ellas. Y en tercer lugar, la motivación correcta para las disciplinas espirituales. Los que van a seguir el libro con nosotros van a encontrar una profundidad de este tema en el capítulo 3, pero lo vamos a estudiar acá también en nuestra serie. Tenemos que tener cuidado con el legalismo. Las disciplinas espirituales pueden convertirse en una carga cuando se practican para ganar el favor de Dios. Así que debemos de estar advertidos que aunque muchos creyentes leen la Biblia, y tal vez es su caso o mi caso, aunque hay muchos creyentes que oran, aunque hay muchos creyentes que sirven, algunos lo hacen por rutina, por obligación, porque no tienen otra cosa que hacer, porque para que cuando el pastor pregunte cuántos leyeron la Biblia, pues levante la mano y no tenga vergüenza de que estoy mintiendo delante de Dios y delante de la gente acá. Voy a leer un capítulo para que por lo menos diga, sí, yo estoy leyendo la Biblia. Tenemos que tener cuidado en que nosotros no nos convertamos en legalistas para la práctica de estas disciplinas. Dice Gálatas 5:1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Las disciplinas no son un medio para obtener la salvación, ni para ganar el amor de Dios o la aceptación de Dios. Es que tal vez así yo puedo, tal vez el Señor me va a responder más rápido mis oraciones, mis peticiones. Es que tengo una enfermedad y yo quiero ser sano, entonces voy a orar más fervientemente, tal vez orando sano de la enfermedad que tengo. La motivación debe ser el amor por Cristo, no legalismo, no por buscar favores, sino porque yo me quiero parecer más a Jesús. El creyente practica las disciplinas porque ama al Señor y desea conocerlo más profundamente. Dice Juan 14:15, Jesucristo hablando, si me aman, obedezcan mis mandamientos. En cierta ocasión, yo le compartí a usted que en esas preguntas existenciales que le agarran a uno de vez en cuando, yo empecé a estudiar acerca del amor a Dios, del amor a Jesucristo. Yo estaba seguro del amor de Dios hacia mí, pero yo empecé a cuestionar cuánto amaba a Dios, porque tal vez estaba llevando una vida cristiana, pero mediocre. Cristiana, pero simpatizando con algunas prácticas mundanas. Entonces me llegué estudiando. Mire lo que me llevó la disciplina del estudio de la palabra, estudiando de mi amor hacia Dios. Ustedes me aman porque yo los amé primero. Allí empezó mi estudio, con el estudio del amor a Dios. Yo no les he enseñado acerca de eso, a mis conclusiones. Tal vez lo hacemos una serie más adelante de nuestro amor a Dios. Y en esa mi pregunta existencial, empecé incluso a dudar que yo lo amara. Ahora, ¿es válido eso? Uy, no, qué barbaridad. ¿Cómo va a decir usted que no ama al Señor? No lo estaba diciendo, pero yo lo estaba pensando, sobre todo al verme actuar, siendo salvo,
pero viviendo como que no lo fuera. Había un gran problema en mí en ese tiempo, hace varios años ya. Si me aman, esa era la incógnita o la encrucijada a la que Jesucristo nos estaba poniendo. Si me aman, obedézcanme. Si me aman, si no me aman, no me van a obedecer. Y ahí es un estudio profundo que podemos hacer. Entonces, ¿qué me motiva a desarrollar las disciplinas espirituales? Mi amor por el Señor. ¿Cuánto lo amo? Bueno, comencemos ejemplificándolo, reflejándolo en la manera en cómo yo estoy practicando las disciplinas espirituales. No por legalismo, no porque, bueno, el pastor dijo que mínimo 10 minutos de leer la Biblia, mínimo. Y entonces poner el cronómetro ahí y leer y estar viendo el reloj a cada ratito. Ya leí, ala, no pasa este reloj, no, este cronómetro no avanza. Ya leí 2 capítulos y no avanza. ¿Cuándo se termina? Tal vez debo de leer menos. Eso es legalismo. Voy a orar. Ya oré todo. ¿Cuánto oré? 3 minutos. Pero si ya le dije todo al Señor. Eso es comunión. Eso es tener comunión. Eso no es tener disciplina, pero va camino a la comunión. Hagamos aquello que tenemos para reflejar el amor hacia nuestro Señor. La obediencia genuina surge del amor. Y tener el Evangelio como fundamento, no por legalismo, mi motivación, no legalista, por amor al Señor y teniendo el Evangelio como fundamento. Antes de hablar de disciplina, debemos recordar el Evangelio. Somos salvos por gracia. Somos aceptados por Jesucristo. Somos hijos de Dios. Por ello practicamos las disciplinas desde la aceptación de Dios, no para obtener la aceptación de Dios. Así que, de nuevo, aquí van unas preguntas que nos llevan hacia decir, ok, entonces, ¿cómo he practicado hasta este momento o no las he practicado? Pues he orado de vez en cuando, pues he leído la Biblia. ¿Qué del estar solos? Solitud. No hay una palabra que que se traduzca esa expresión en inglés. Solitud. Estar solos y no hablar. Ay, hábleme más de eso. No, eso no lo había escuchado yo. ¿Verdad? Ahora, en esta serie, usted la va a escuchar. Y aquí vienen entonces las preguntas que nos hacen reflexionar. ¿Practico las disciplinas espirituales por amor o por obligación? Si lo hago por obligación, eso es legalismo. He caído en ese legalismo. ¿Cómo salgo de él? Bueno, salgo haciendo, estando en mi tiempo de oración. Voy a hablar con mi Dios. Voy a hablar con mi Señor. Mire, se lo ejemplifico de esta manera bien fácil. Me toca viajar y gracias a Dios ejerzo ministerio internacional a la par de mi esposa. Eso es precioso. Esa es una gracia de Dios inmerecida que tenemos mi esposa y yo. Hay ocasiones. Recientemente tuve una gira de 18 días. No estaba mi esposa conmigo. Y todos los días yo quería escucharla, quería hablar con ella, quería saber cómo estaba, quería saber si todo iba marchando bien en casa, si no le faltaba algo. Y algunas veces no me contestaba porque tenía su celular en la cocina o porque estaba orando con alguna hermana o porque estaba dando un estudio bíblico, qué sé yo, cuántas justificaciones mi esposa podía tener en algún momentito en el que ella no me podía contestar cuando yo le llamaba. Y después podía bajar, mi amor, pero si te estuve llamando, hombre, ¿y qué si hubiera sido una emergencia? Es broma que le hago. Pero había una desesperación en mí por querer saber de ella, por quererle hablar. Eso me trae a preguntarme a mí mismo, ¿cuánto me desespero por hablar con Dios? ¿Cuánto? Pues yo le estoy enseñando este primer estudio de las disciplinas espirituales para la vida cristiana desde mi rinconcito donde usted en algún momento me puede encontrar estudiando la Biblia.
orando a mi Señor. Cierro mi puerta, pongo música, agarro mis Biblias, pongo 2, 3 aquí, cuando estoy leyendo la palabra del Señor o estudiando un tema. Y sabe, la mayoría de veces son temas solo para mí. Alguna vez, dice el Señor, de esto quiero que hables en algún momento, pero ahorita aprenderlo bien para vos mismo. Y escribo qué me está diciendo Dios a mí mismo. Se lo he compartido y lo vuelvo a compartir hoy con mucha libertad. Aquí, en este rinconcito de mi casa, que es su casa, aquí tengo mis tiempos con el Señor y me desespero por Él, no lo que debiera, lo confieso delante de mi Padre. No me desespero todo lo que debiera ya desesperarme por la presencia de Dios en mi vida. Y entonces, debo de llegar a preguntarme, ¿cómo puedo cultivar un mayor amor por Cristo? A estudiar las Escrituras. Seguro, mis hermanos, ustedes y yo vamos a encontrar la manera de cómo cultivamos las Sagradas Escrituras. De eso se trata esta serie. A eso le estoy invitando a que nos acompañe durante estos meses de julio y agosto para que estudiemos juntos lo que nos va a acercar a tener una mayor santidad, una mayor madurez espiritual y una mejor comunión con nuestro Padre Celestial. Así que por hoy le quiero terminar diciendo que las disciplinas espirituales son medios que Dios utiliza para que desarrollemos la piedad en la vida como creyentes, es decir, sumisión a Dios. No son prácticas vacías ni requisitos para ganar la salvación, sino son herramientas dadas por Dios para acercarnos a Él y ser transformados a la imagen de Jesucristo, que esa debe de ser nuestra meta. Yo le hablé al principio, la meta de las disciplinas espirituales es la sumisión a Dios. El crecimiento espiritual requiere esfuerzo intencional y la motivación correcta es el amor por Cristo y no ser legalistas. Al practicar estas disciplinas con humildad y dependencia del Espíritu Santo, experimentaremos una comunión más profunda con Dios y una vida que cada vez más va a reflejar el carácter de Jesucristo. Usted y yo tenemos que venir con mucha sinceridad y humildad al Señor. Cuando esté recibiendo, tome nota, por favor. Si no acostumbra a tomar notas de estas perspectivas bíblicas, que estos no son mensajes, si usted se da cuenta, estos son estudios bíblicos. Y usted debe de tomar nota. ¿Qué le está diciendo al Señor? Cuando estemos hablando de cada una de las disciplinas espirituales, hoy estamos hablando únicamente del propósito de las disciplinas, como una introducción a esta serie. Ya la próxima semana, mis compañeros maestros, predicadores y pastores van a venir con usted semana tras semana dándole una o dos de estas disciplinas. Tome nota. Oración. ¿Qué de nuevo le está diciendo el Señor acerca de orar? ¿Cómo debe de hacerlo? ¿En qué momento debe de hacerlo? ¿Qué dice la Escritura al respecto? Y anote. Y esa semana propóngase usted, ¿cómo estoy en esta disciplina? ¿Debo de fortalecerla? ¿Debo de cambiar un hábito? Tal vez dejar de estar en redes sociales para hablar con el Señor. Vaya anotando poco a poco lo que Dios le está diciendo. Y ore al Señor. Y pídale al Espíritu de Dios, Señor, por primera vez y de manera intencional me voy a sentar frente a mi Biblia, en este espacio que ya ahora lo considero sagrado, y aquí mismo te pido, Espíritu de Dios, ayúdame. Quiero entender tu palabra. Tal vez leyendo la Biblia va a notar que necesita una Biblia de estudio. Tal vez estudiando sobre el ayuno le va a interesar a identificar primero cómo está su estado de salud para saber si puede tolerar un ayuno de 12 horas, de 8 horas,
de 24 horas. Tal vez el Señor le rete para hacer ayunos más prolongados y llegar hasta el punto en donde Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. No le vamos a poner aquí a prueba para ver hasta cuánto llega. Todo esto, mis hermanos, lo vamos a ir haciendo, pero usted tiene que sentarse y hablar con Dios y decir, ayúdame. No lo había hecho de esa forma como ahora me lo están explicando. Quiero aprenderlo y quiero hacerlo bien por amor a Jesucristo. Terminemos con el versículo que le dije que yo quiero que usted en esta serie lo esté repitiendo una y otra vez. Primera de Timoteo 4:7. Entrénate para la sumisión a Dios. O, como la Reina Valera, ejercítate para la piedad. Me gusta más la Nueva Traducción Viviente. Primera de Timoteo 4:7. Entrénate para la sumisión a Dios. Entrénate para la sumisión a Dios. Le bendigo y espero que usted esté muy entusiasmado de esperar el próximo miércoles para ver qué le tiene que decir el Señor con respecto a las disciplinas espirituales que le llevarán a usted a ser más santo, más maduro espiritualmente y con una mejor comunión con nuestro Padre Celestial. Oramos en esta noche pidiéndote tu bendición para esta serie y pedimos en el nombre de Jesús que cada miembro de nuestra congregación de CBI en sus diferentes sedes puedan tener un acercamiento contigo y desarrollar esas disciplinas de tal manera que puedan someterse a ti voluntariamente y con todo amor. Oramos que sea de bendición y oramos que aquellos que nos hace falta fortalecer alguna de estas disciplinas, lo hagamos prontamente para parecernos más prontamente a Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Le bendigo y le espero aquí en esta misma transmisión de Perspectiva Bíblica el próximo miércoles. Buenas noches.